experiencias o vivencias que tuviste en Venezuela. Eh, ¿Cómo es la experiencia de una joven que sale de Yamagá, que pasa por Medellín, que va a Venezuela, de tener la fortuna de conocer tantas culturas, de conocer gran parte del mundo? ¿Qué quieres compartirnos de eso? Ok, bueno, esa parte de mi estancia en Venezuela fue realmente maravillosa. Ese es otro punto que yo digo, de verdad nunca me imaginé poder tener esas experiencias tan maravillosas. Eh, ¿Qué significó para mí? Exactamente, la pregunta es ¿qué significó? Sí, O, si quieres contar en una anécdota de lo que ok, significó esa experiencia, algún viaje, de lo que conociste. claro, pues bueno, para ponerlos como un poquito más en contexto, yo pertenecía a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, una orquesta muy grande en la que vivimos un proceso de formación muy arduo con el maestro José Antonio Abreu. En algún momento de la orquesta, pues las directivas y las personas pues responsables de la agrupación decidieron hacer un trabajo muy fuerte con la orquesta y los resultados fueron maravillosos. Una vez que la orquesta tuvo un nivel muy competitivo con las orquestas del sistema de orquestas de Venezuela, pues empezaron a surgir propuestas de giras para que la orquesta empezara a girar por muchos países. Eh, Empezó todo ese proceso y fue una locura. Mi compañero Walter estuvo conmigo en todo ese proceso. Fue realmente una montaña rusa de emociones y de situaciones, porque por un lado estaba la gran ilusión de viajar, de conocer el mundo, que es siempre que tú le preguntas a algo, ¿qué quieres hacer o con qué sueñas? Quiero viajar por todo el mundo, quiero conocer muchos países, bueno, nosotros tuvimos la gran fortuna de vivir ese sueño. Y de una manera además excepcional porque pues lo hicimos tocando. Entonces fue realmente, o sea, no hay más que decir que fue una experiencia realmente impresionante. Pero por el otro lado estaba toda la parte de el precio que tienes que pagar por estar en esa situación. Obviamente, todas esas cosas no son de gratis, por así decirlo. Entonces, detrás de todo eso había un nivel de estrés muy alto, habían unos niveles, o sea, unas jornadas de preparación insólitas y bueno, esa era como un poquito la contraparte de toda esta experiencia tan maravillosa. Yo recuerdo muchísimas cosas. Y espero, la verdad, no, a medida que pasa el tiempo, no irlas olvidando, porque es que son millones de historias, millones de lugares, de teatros, de repertorios, de verdad fue muy productivo, muy bonito. Pero recuerdo mucho cuando nos estábamos preparando para nuestra primera gira, una preparación maratónica con la orquesta, entrábamos a ensayar a las 2 de la tarde y salíamos a las 2 de la mañana, entonces era realmente fuerte. Y cuando faltaba como una semana para la gira, ocurrió un desastre natural. Tú recuerdas, Walter, en Japón. Sí, Fukushima. Ocurrió el desastre natural del tsunami y se canceló la gira. Y era nuestra primera gira y nosotros, no, ¿cómo puede ser posible que esto nos ocurra? Y eso bueno, fue bastante duro de superar porque nos habíamos preparado muchísimo y muchas veces, esto también fue una enseñanza para la vida, muchas veces así te prepares y así hagas lo que hagas, las cosas no se dan. Y eso es una realidad con la que tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a aceptar. Yo la verdad me sentía frustrada, o sea, fue increíble porque pues las ganas que teníamos de salir y de ser competitivos con las demás orquestas y pues todo el empeño que pusimos en la preparación para que después no pasara nada, fue duro de manejar, pero fue la verdad muy significativo.
Luego, yo tengo 3 momentos en estos días pensando justamente por razón de una de las preguntas que le hicieron a uno de los participantes, estaban hablando como de los momentos más Sí, efusivos o el momento más top que tengas, así de recuerdo con el instrumento. Y uno de esos recuerdos fue la primera gira que sí logramos hacer, que fue en Noruega. Ese primer concierto de esa primera gira que tuvimos es uno de los recuerdos musicales que yo más adoro, que más atesoro en mi corazón, porque realmente fue adrenalina pura lo que viví en ese momento. O sea, realmente cuando yo recuerdo con los compañeros haber vivido ese momento fue maravilloso, fue musicalmente de un nivel muy alto, fue energéticamente conmovedor y ese es uno de los conciertos que más recuerdo y más me encantaron. Tengo otro primer lugar, que fue un concierto en Rusia, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Fácil se dice, pero muchachos, estar allá parados es una locura, es algo que realmente no pensé que pudiera llegar allá. Yo trato de hacer un poquito como una retrospectiva de lo que ha sido mi vida, de dónde vengo, de lo que soy, y de repente te ves allá, o sea, cierras los ojos y te ves allá sentado con tu corno, a punto de tocar, yo qué sé, una gran sinfonía de Shostakovich, y realmente impresiona, pues me impresiona. Eh, Ese concierto fue muy, muy emotivo porque fue como dedicado a unos héroes de guerra. O sea, era como de los finales de la Segunda Guerra Mundial, habían ciertos veteranos todavía. Entonces esos señores llegaron así con todas sus medallas y sus cosas y se sentaron a escuchar la sinfonía y eso fue impresionante. O sea, la energía que eso generó fue genial. Y ese es uno de los grandes recuerdos que tengo musicalmente. Mm, y de resto, bueno, en las giras, pues miles de historias, miles de lugares. Eh, Principalmente viajamos por muchos países de Europa, casi siempre las giras eran como en este territorio. Tuvimos también la fortuna de visitar Japón, conocimos China, conocimos Corea, conocimos Estados Unidos y bueno, las, las situaciones eran realmente muy divertidas porque pues todos éramos personas muy jóvenes y obviamente disfrutábamos muchísimo cada viaje, cada experiencia. Eh, Musicalmente siempre nos fue muy bien y eso también se atesora porque pues la presión y la preparación era bastante ardua, entonces tener ese recuerdo de que realmente hicimos muy buenos conciertos, las salas generalmente estaban muy llenas y eso era muy, muy, muy impresionante a nuestros ojos. Mm, no sé qué más les puedo contar de todas esas giras y esas cosas, pues realmente fue emocionante, fue muy, muy instructivo también, porque te das cuenta de la realidad que hay en el resto del mundo, y eso es muy importante para nosotros en Latinoamérica, conocer realmente qué es lo que pasa con la música. Cuando tú ves realmente por qué son tan buenos afuera, o qué es lo que nos falta, o qué tenemos, y sobre todo darnos cuenta que nosotros también podemos hacer música a un nivel muy alto, a un nivel muy bueno, y tenemos totalmente todas las capacidades y las posibilidades para hacer música de muy buen nivel. Entonces fue como una gran enseñanza también de lo de las giras, no es solo lo bonito y lo maravilloso de viajar, sino también eso que te centra en la perspectiva que puedes tener del mundo, musical y pues también culturalmente. súper, súper. Genial, genial.
A lo largo de estas semanas hemos tenido muchos chicos conectados, muchos chicos que incluso estén viviendo en este momento lo que tú viviste de estar en la banda del pueblo, de Ujú. querer algo del corno, de proyectarse a una universidad, de conseguir y estar con compañeros cornistas. ¿Qué quieres compartirle a toda la generación de jóvenes cornistas que nos escuchan hoy? Ok, bueno, a mí realmente solo se me ocurre una cosa para yo recomendar o compartir. Realmente yo pienso que todos los cornistas deberíamos tratarnos mejor, ser más amorosos con nosotros mismos, con nuestros compañeros. Creo que para mí esa sería una, un punto de partida fundamental para todo lo que está pasando ahorita en Colombia con el corno. O sea, estamos justo en un momento en el que ya muchos cornistas salieron del país, aprendieron muchísimas cosas, regresaron y está empezando como una convulsión que me encanta de nuevas posibilidades, de nuevos conceptos, de nuevas formas de tocar. Y yo creo que ahorita para que todo esto que yo sé que va a pasar sea realmente lo que nos lleve a construir una identidad como cornistas, como músicos en el país, creo que es esa parte de querernos un poquito más, de tolerarnos, de apoyarnos. O sea, realmente creo que eso nos falta un poquito más de camaradería, de apoyo al cornista que tenemos al lado. Entonces mi gran mensaje es ese, ayudémonos y querámonos un poquito más para que todos vayamos subiendo de nivel y vayamos tocando mejor y cada vez tengamos mejores alumnos, mejores orquestas, mejores personas, porque realmente no quiero como que el mensaje esté dirigido a quienes nos dedicamos a la música profesionalmente, sino también a los miles de chicos que están trabajando en la música, que quieren tocar un instrumento, pero que también eso les va a servir para ser mejores personas. Aprovecho y saludo a mis alumnitos que están por acá. No los puedo ver, pero ellos me están saludando por ahí cada ratito. Entonces, este mensaje también es para ellos, para que se quieran y sean más amables con su compañero cornista que está sufriendo y está viviendo lo mismo que tú. Bueno, Daisy, estamos muy contentos. Yo estoy muy emocionado de tener esta oportunidad tan bonita de entrevistar a una colega tan querida por todos nosotros. Vamos a continuar entonces ahora con las preguntas. Daniel, ¿vas a estar de moderador hoy? Claro que sí, Okay. Daisy. Pues muchísimas gracias Hola, por Dani. estar con nosotros otra vez, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gran orgullo verte aquí y todos los logros que has alcanzado. Yo fui testigo de tu principio en la carrera allá en Venezuela, entonces pues me alegra mucho todos Claro que sí. los éxitos que has cosechado. Entonces empezamos con las preguntas. No, Okay. David Maldonado tiene una pregunta. David, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí. Hola Dime, Daisy, hola, David, ¿cómo estás? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿qué más? Bien, Daisy, bien, chévere saludarla por acá, bacano. Daisy, yo quería preguntarle, digamos, a nivel social, pues yo también tuve la oportunidad de compartir fila con usted, bien chévere. A nivel social, musical, Daisy Restrepo, ¿qué cree que Colombia debería aplicar en modelo, digamos, como ejemplo de Venezuela, para que todos estos procesos musicales de niños que no tienen acceso a una universidad, a pagar clases, a todo aquello, ¿qué cree Daisy Restrepo que Colombia podría aplicar para que todos esos niños tengan la oportunidad de crecer como músicos? Ok, bueno, yo soy una fiel creyente de que la música impartida en las primeras etapas del desarrollo de un niño es totalmente determinante en su vida posterior. Sea músico o no sea músico, lo que crea la música a nivel neuronal, a nivel sensorial, a nivel
cultural, es demasiado profundo, es demasiado aprovechable para una sociedad. Yo pienso que Colombia debería, y ya creo que se está haciendo, porque hay muchos proyectos que ya están rodando y están funcionando muy bien. El proyecto pedagógico de la OFB, a mí me parece, yo hice parte de ese proyecto y es realmente un proyecto gigante donde se está llegando a muchos niños de muchos estratos sociales y se está haciendo un trabajo realmente muy significativo. Sé que en casi todas las ciudades del país se hacen este tipo de proyectos. ¿Qué necesita hacer Colombia? Invertir. Necesita invertir muchos recursos, no solo económicos, sino también intelectuales, en el fortalecimiento de este tipo de proyectos que realmente tienen un impacto social. Y creo que lo que tenemos que hacer es eso, seguir formando líderes que sean capaces de llevar, de liderar esos procesos que no son nada fáciles de mantener y de mejorar, pues es seguir trabajando en eso, en investigar, en fortalecer y en poder atrapar todos los recursos que sean necesarios para enriquecer esos proyectos. Creo que es lo que tenemos que hacer como sociedad en Colombia. Y Vale, Grace. lo bueno es que ya se está haciendo, entonces vamos por muy buen camino. Bueno, Daisy, saludos, que esté bien, chao. Ay, sí, chao. Luis López tiene una pregunta y dice, hola Daisy, felicitaciones por tu carrera, verdaderamente es genial. Mi pregunta es, ¿en algún momento te sentiste sentir como era? Ay, no escuché. Otra vez, que no escuché. Daisy, felicitaciones por tu carrera, Ajá. verdaderamente es genial. Mi pregunta es, ¿en algún momento te sentiste o te hicieron sentir como extranjera? Ay, ¿por qué me preguntan cosas tan difíciles? A ver, no puedo decir que no, porque sí. O sea, siempre en las vivencias que tenemos de todo tipo, siempre hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Yo de verdad de todas las experiencias que tuve en Venezuela puedo solo dar gracias y de verdad, o sea, tengo una infinita admiración por el sistema de orquestas, por todo lo que representa y por todo lo que yo aprendí allá. Yo me formé como cornista en Venezuela. Entonces, tengo que agradecer muchísimo todas esas cosas por encima de todo. Pero sí hubo momentos también en los que pues no era tan fácil, en los que había que realmente luchar por un puesto, había que desgarrarse así la carne por lograr estar y mantenerte dentro de la orquesta o dentro de la universidad. Entonces, en muchas ocasiones sí se vivía un poquito ese tema ay, pero es que tú no eres de este país, entonces a lo mejor estás ocupando el puesto que debería tener un chico venezolano y esas cosas son a veces difíciles de manejar. Yo creo que estas experiencias no tan chéveres las viví más que todo como fuera del ámbito musical, porque existía en Venezuela cierta xenofobia hacia el colombiano. Cuando yo vivía en Venezuela, creo que en el consulado, cuando yo iba a hacer mis cosas de visas y eso, habíamos como alrededor de 2, casi 3 millones de colombianos registrados allá. Entonces éramos muchísimos se cargaba un poquito pues con ese estigma del colombiano dañino, del colombiano que no hace muy bien las cosas o del colombiano que es como, que tiene esa tendencia como a engañar o ¿no? Ese tipo de cosas así. Se veía ese estigma un poquito como en la sociedad en general. Entonces sí sufrí por ahí una que otra vez como con ese estigma, pero pues la verdad nada grave o nada serio que no se pudiese manejar con un poquito de orgullo por su nacionalidad y el honor de ser colombiano, ¿no? Entonces, más o menos, sí, cosas así fue lo que pasó, no fue tan grave tampoco. Vale, gracias. Indira, ¿tienes una pregunta? ¿Puedes abrir tu micrófono?
Hola, ¿se escucha bien? ¿Se oye el Sí, eco? Daisy, bueno, en primer lugar, yo me siento súper conmovida de escucharte. Me encanta escucharte porque igual también obviamente vienen ciertos recuerdos gratos claro. contigo, de hecho, ¿cierto? De cuando llegaste tan pequeñita a Venezuela. Éramos Éramos jóvenes. jóvenes, sí, ya no. Era una- Ya han pasado unos añitos. Tú más que yo. Sí, tú eras bastante, o sea, eres menor que yo. Y la verdad, escucharte me conmueve muchísimo, me siento, digamos, como muy orgullosa, orgullosa de ver lo que, pues, lo que has hecho, lo que has logrado. Así que de verdad, pues muy agradecida por escucharte, por escuchar tu historia, de poder ver también siempre esa alegría, ¿no? Esa alegría que te caracteriza. De verdad, como que para mí siempre fue admirable. Como que tu alegría siempre fue y sigue siendo admirable. Y bueno, mi pregunta hacia ti es con respecto, tú comentaste que dejaste un tiempo dejaste de tocar 2 años. Y mi pregunta es, sobre todo, va más como hacia si tú crees que ese periodo de, de, de break fue significativo de manera positiva, me refiero, a la hora de volver a tocar. Ok, bueno, con respecto a esa parada que yo tuve en mi tiempo con el corno, pues, ¿me escuchan? Ay, dejé como de escuchar. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Eh, pues voy a contar un poquito por qué fue, porque creo que es importante. Yo paré de tocar muy radicalmente por dos cosas. La primera fue porque perdí mi corno, me lo robaron en Venezuela. Entonces, bueno, no tenía corno. Y la segunda fue porque decidí regresar a Colombia. Eso fue como a finales del año 2016. Decidí regresar a Colombia y mi motivo para regresar fue un motivo que nada tenía que ver con la música. O sea, yo dediqué todas mis energías a otro proyecto que era más como de carácter de negocios, quería experimentar un poquito por ahí, pues uno como buen paisa le gustan los negocios. Entonces decidí como dedicarme un tiempo a ese tema. Y pues ya que había perdido mi corno y que ya no iba a estar en Venezuela más tiempo tocando, pues decidí parar. La verdad no hubo ninguna razón técnica o no hubo ningún tipo como de intención por esa parte. Sé que muchas personas hacen esas pausas para descansar de pronto muscularmente y retomar para hacer un cambio pues profundo de embocadura o algún tema mental. Sé que se hace mucho, me parece que es muy válido, pero no fue mi caso. En mi caso fue por otras razones pues como más personales. Eh, este tiempo que duré sin tocar, o sea, realmente fue sin tocar. Yo toqué mi recital de grado en Caracas en julio del 2016 y ese fue el último día que toqué y hasta ahí. Fue así radical. La verdad, al principio, para mí fue muy confuso porque al principio no me hacía falta. Fue muy raro. O sea, yo hice un corte limpio y la verdad después no extrañaba como la sensación de la orquesta, como no me hacía falta el corno y la verdad pensé que iba a ser como bastante, por así decirlo, trágico esa pérdida. Pero fue bastante tranquilo, fue bastante natural y me enfoqué en las otras cosas que estaba haciendo y se dio como de buena forma. Por ahí algún día fui a visitar a Walter y a Beidet, me acuerdo clarito. Estando ya aquí en Bogotá, pues todos vivíamos en Bogotá y queríamos como reencontrarnos, hablar un poquito de lo que estábamos haciendo. Y en la casa de Walter estaba un gran amigo, Mauricio. Mauricio Velosa estaba ya con su corno, creo que estaban practicando algo, no sé. Y yo, ay, venga, yo toco un poquito, a ver si no se me olvidó. Entonces, Mauricio me prestó su corno y su boquilla, estaban estudiando una cosa de, ay,
¿De qué era? De la consagración de la primavera, si no estoy mal. Practicando un pasaje, entonces yo cogí y empecé a tocar como un poquito lo que yo me acordaba. Y todavía me sonaba, yo no lo podía creer. Y yo, ¡oh, qué bien! Entonces, bueno, ahí nos reímos un rato con eso. Pero desde ese día ya me fui como con la espinita para la casa. Yo, ay, no, pero mira, los muchachos siguen tocando. Ellos trabajaban en otras cosas, no necesariamente en orquestas y eso, pero igual se mantenían activos tocando. Y desde ese día ya me fui así para la casa. Yo, ay, me fui y me puse a buscar por allá a ver si tenía una boquilla todavía. Encontré una boquilla. Y poquito a poquito empecé a tocar nuevamente. Para ese tiempo yo había empezado a dar clases de corno, de iniciación musical y de corno en los CEFIs, en los centros filarmónicos. Entonces, como había empezado a trabajar allí, pues ya podía tener los cornos de los colegios más a la mano. Entonces empecé a tocar poco a poco con los cornos que habían allá. Y lamentablemente eran unos cornos de una calidad muy bajita. En eso hay que invertir, lo que estaba diciendo antes. Hay que invertir en los procesos. Entonces, allí fui cogiendo los cornos poco a poco y fui tocando otra vez, literalmente. No, mi regreso al corno no lo hice nada meditado ni nada secuencial, fue totalmente natural, sin ningún tipo de presión porque yo no tenía que tocar nada. Entonces solo era como el tema de darle clase a los chicos, de tocarles ciertos pasajitos y cancioncitas, que es con lo que a mí me encanta trabajar con ellos, y pues no pasaba como de ahí. Entonces, el regreso fue muy natural. Ahora que me pongo a pensar un poquito más a conciencia, creo que esa es la mejor manera para que alguien retome el corno después de parar por cualquier situación un periodo largo, es que sea totalmente sin presiones, totalmente sin un cronograma, sin un esquema, sino que el mismo cuerpo va a recordar y va a saber qué hacer. En mi caso, pues fue así y fue muy bonito. Por ahí ya, luego de eso, Mauricio me hizo una invitación muy chévere a tocar un programa con Andrés Cepeda. Y yo amo a Andrés Cepeda. Entonces fue así como, sí, me voy a conseguir un corno por ahí que me preste un corno para poder tocar el concierto y fue genial. Entonces ya volver a sentir todo eso que se siente cuando estás tocando algo que te gusta mucho, pues ya sí definitivamente yo no, que voy a volver a tocar, ¿qué estoy haciendo? Entonces esos fueron como mis motivos para retomar el corno. Entonces, como les digo, yo la verdad he sido muy afortunada en siempre tener en mi camino las personas que, lo que les dije hace rato, si no me dicen cómo es, me llevan a saber cómo es o a yo misma descubrir el camino. Entonces, pues en todo este proceso estuvo Walter, me prestó su corno un par de veces y yo sé que el corno es como un bebé para uno. Pero aún así, Walter me prestó su corno, Mauricio me prestó su corno, Kevin me prestó su corno, Javier Rosa, un compañero de Venezuela, me prestó su corno. Y así fui tocando. Luego ya empecé a tocar con las orquestas de aquí, pues, de Bogotá. Y ahí me encaminé otra vez, hasta que ya volví a estudiar seriamente. Entonces ese fue el tema de mi break y mi encarretada, por así decirlo, nuevamente con el corno. Fue muy natural. De verdad les recomiendo que si tienen que hacer una pausa, cuando retomen, traten de no pensar, porque es la mejor manera. Ya el cuerpo sabe qué hacer. Y tener como esa posibilidad de tener como un renacer con el corno que sea de una manera más amable, ay, me parece que es una salvación, porque ya luego vienen los estreses y las frustraciones y las cosas del corno, pero ese primer contacto que sea muy calmado y muy natural, me parece estupendo. Fantástico, Gracias. muchas gracias, Daisy, muchas gracias. Juan Sebastián Bautista pregunta, ¿con qué boquilla tocas?
Déjenme hacer una pregunta técnica porque es que cambié hace poquito. Yo toda mi vida he tocado con, bueno, casi toda mi vida he tocado con JK 2EK. Esa es mi boquilla favorita, no sé si ahora, estoy tratando de conseguir una, pero no he podido, del modelo viejito de JK 2EK. Desde que estoy viendo clases con Jorge, hemos entrado como en una búsqueda de una boquilla que sea más favorable para mis necesidades. He experimentado con muchas, pero yo sinceramente, se los confieso, detesto hacer eso. Detesto buscar boquillas, detesto, nunca sé qué el aro, qué el grano, no, detesto eso. A mí me encanta elegir una boquilla por cómo se siente. Es lo que mi profesor me dice, es que generalmente todos dicen, no, es que con esta me siento bien, pero se mantienen pelando y no suben o no bajan, entonces ¿cómo así que se sienten bien? Y yo, pues es cierto. Entonces sí estoy en el proceso de buscar algo que realmente me favorezca. Ahorita estoy probando una boquilla un poquito más pequeña, que es 17 un cuarto, que como 17 un cuarto de JK. No recuerdo bien las otras especificaciones, pero pues es un grano es un aro más pequeño para tratar de conseguir mejores resultados. Esa es la boquilla que tengo ahorita. Muchas gracias, Daisy. Juan Fernando Merino pregunta, ¿qué podemos hacer por los alumnos de corno de los municipios? ¿Construimos metodologías, blogs, clases virtuales ahora que se utilizan tanto? Ok. Ay, esta es una interesantísima pregunta. Creo que no tengo todas las respuestas, me gustaría mucho, pero lo que yo considero que se debe hacer, hay que partir de que tenemos muy poquita información. Entonces yo creo que el primer punto a atacar es tener más información sobre el corno. Yo sé que para los directores de las bandas o los profesores de los pueblos, que generalmente es un profesor para todos los instrumentos, es muy difícil como saber a ciencia cierta cómo funciona el corno, sus maneras correctas desde cómo cogerlo, la mano adentro. O sea, yo sé que son muchas dificultades las que se presentan a la hora de impartir las clases a los niños, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es tener mucha información del instrumento. No, lamentablemente no hay otra manera, porque virtualmente me parece a mí que es muy inexacto. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo en este momento recibo a un alumno por esta vía, y estoy tratando de verle cómo tiene el corno, cómo está respirando, cómo está generando la vibración, no va a ser muy real. O sea, no vas a escuchar realmente qué es lo que está haciendo el chico, no vas a poder ver bien su posición. Entonces, no lo quiero descartar porque pues en una contingencia mundial pues es lo que tenemos a mano y es lo que podemos hacer, y es mejor hacer algo que no hacer nada. Pero la verdad, yo no recomiendo tanto este tipo de interacción, sobre todo con un chico que está empezando. Creo que debería ser más de parte de quien tiene la responsabilidad presencial de impartir la clase, tener más información del instrumento y dar opiniones más acertadas de cómo iniciarse en el corno. Creo que sería. Yo también pues pienso mucho y estoy totalmente convencida de que en Colombia nos falta mucho investigar, y sobre todo investigar en esta primera fase que es tan importante y tan determinante, que es en cómo empezar a tocar el corno. O sea, para mí todavía es un enigma. O sea, yo lo estoy diciendo no porque yo lo sepa, sino porque lo quiero saber. Todo este punto de cómo empezar y de cómo afrontar esas primeras etapas del cornista. Una vez ya el niño se encarreta con el corno, que eso ya es una gran dificultad, cómo hacer para que se mantenga a gusto con el instrumento, para que siga y sobre todo para que avance, que es como lo más complicado de hacer en esa labor de iniciar chicos. Entonces,
Para mí, ¿qué se debe hacer? Tener mucha información porque es lo que nos puede salvar a los chiquitos que se dispersan tan fácil con el instrumento y que pierden tan fácil el interés. No sé si te respondí algo, pero bueno, es mi opinión. Muchas gracias, Daisy. Iván Darío Asa pregunta, hola, quisiera que nos comente un poco cómo fue su vida estudiantil en Venezuela, la organización de sus clases y prácticas. Ok, bueno, yo tenía como dos frentes, por así decirlo. Uno era todo el tema universitario y el otro era todo el tema de la orquesta. En Venezuela todo gira en torno al movimiento orquestal, o sea, es la piedra angular, es lo más importante. Entonces, toda la formación académica que está por los lados va en función de la orquesta. ¿Por qué digo esto así como tan martilladamente? Porque mi formación en la universidad fue bastante irregular por el tema de que lo más importante era la preparación para las obras de la orquesta y el tiempo que se empleaba era realmente mucho tiempo, muchas horas de práctica orquestal. Entonces, yo generalmente tenía clases en la universidad en las mañanas y todas las tardes practicaba con la orquesta, sino que en muchas oportunidades las mañanas también eh, se veían requeridas por la orquesta, entonces definitivamente no podías ir a clase. Entonces esto hizo que mi proceso, por así decirlo, académico, universitario, de pensum y todo eso fuese bastante pausado, bastante recortado. Y bueno, no digo que eso haya sido malo, pero pues fue lo que me tocó. Entonces yo tardé muchísimo tiempo en terminar mi carrera universitaria que estaba proyectada para 5 años, me tardé como 8. Entonces, esas eran las razones. Y la preparación orquestal, pues casi siempre estaba dividida en dos fases. Nosotros en la primera parte del ensayo siempre hacíamos talleres o de la fila de cornos o de la fila de metales o de los vientos. Entonces, un primer ensayo se hacía siempre con esa estructura de secciones. Y la segunda parte del ensayo ya era pues la orquesta tutti. Entonces, ¿qué pasaba? También muchas veces tenías un ensayo muy agotador de muchas horas y al otro día en la mañana pues levantarte a hacer la rutina de Sanders o de Kulmala o de lo que tocara en su momento, pues era bastante agotador. Entonces, se trataba de hacer lo que se podía, pero siempre había un desbalance significativo, porque el tiempo que se le dedicaba a la orquesta era mucho mayor al que se le dedicaba a la preparación individual. Digo que no necesariamente esto es malo, pues porque yo pude aprender muchísimas cosas. Eh, Tú sobre la marcha de ir haciendo los montajes con la orquesta juvenil, pues vas aprendiendo cosas técnicas y eso, pero sí me parece que debería ser al contrario. O sea, en mi opinión personal, creo que se le debería enfocar muchísimo más tiempo al desarrollo individual y luego el funcionamiento de la orquesta o de la sección va a ser mucho mejor. Pero pues en Venezuela esta fue la manera que a mí me tocó. Igual la aproveché al máximo, fue maravillosa experiencia, pero era más o menos así. No les escucho. Hola. Ya, ahora sí, es que Ajá, tenía a ver. Ok. el micrófono cerrado. Muchas gracias, Daisy. Valeria Valencia pregunta, ¿qué consejos o alientos nos podrías dar a nosotros los que vivimos en los pueblos, ya que tenemos muy poca posibilidad de tener un profesor cornista y que en mi caso a ratos tendemos, o por lo menos yo, a desanimarnos? Ok. Bueno, sí, esta es una realidad, de verdad, hay que hacer muchas cosas en contra de este sentimiento de desánimo.
si bien yo no recomiendo mucho como las clases virtuales, por así decirlo, sí recomiendo mucho que los chicos acudan a estos medios para observar. A mí me parece que la mejor manera de mantenerse motivado es viendo conciertos, viendo clases, maestros que reciben otros cornistas y obteniendo información de manera virtual. O sea, ya sé que es muy difícil que haya un profesor de corno específico en cada uno de los pueblos de nuestro país, pero sí en todos los pueblos podemos acceder a YouTube y a todas estas fuentes de información donde podemos ver qué están haciendo, cómo se hace, y ahí podemos mantenernos motivados. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Si realmente un chico tiene, o una chica, o un joven, o quien sea, tiene ganas de tocar el instrumento, esa persona se va a procurar tener las mejores experiencias posibles. De eso nos estaban hablando hace algunos días, no recuerdo bien cuál fue el cornista. Decía que cada uno debe procurarse tener las mejores experiencias posibles. Entonces, si tú vives en un pueblo y no tienes profesor, busca la manera de ir a la ciudad más cercana y encontrar un profesor allí. Probablemente puedas ir una vez al mes o si puedes ir más seguidamente, pues sería genial. Pero si realmente hay el interés por aprender y por mejorar, hay que buscar las posibilidades. Me encantaría que la solución fuese tan sencilla como sencillamente que las escuelas de música puedan solicitar un tallerista de corno, pero yo sé que estamos lamentablemente lejos de tener esa posibilidad. Pero entonces toca buscar la manera, ir tú misma, buscar en internet, ver un video en YouTube, buscar el profesor que tengas más cercano, en la ciudad que tengas más cercana, y de esa manera irse metiendo cada vez más en el quehacer del corno. Muchas gracias, Daisy. Daniel Gallardo pregunta, en tu experiencia como estudiante y maestra, ¿cuál crees que sería una manera de estudio ideal? Una manera de estudio ideal. Qué difícil. Ok. Personalmente, a mí no me gustan las rutinas de estudio fijas. Creo que nunca he podido tener una, porque no puedo. O sea, realmente no puedo coger una rutina técnica y hacerla tal cual todos los días. Eso para mí no funciona. Entonces, ¿qué considero yo que es ideal? Trabajar en las cosas que nos hace falta trabajar. Si tú estás tocando corno y estás avanzando, pero tienes un problema con los ataques, entonces hacer ejercicios que vayan en función a ese problema. Si tienes problemas con el registro o con la flexibilidad, enfocar los ejercicios que hagas a la dificultad que tengas, creo yo que es la mejor manera de estudiar. Y también me parece que es importante que haya una manera de estudiar más completa que no sea solo con el corno. Me parece muy válido la preparación más allá del instrumento y de tocar la escala 1000 veces y de hacer una preparación un poquito más global, en un contexto histórico, en mirar como toda la amplísima magnitud que tiene la música, cuando solo el hecho de tocar una escala tiene un trasfondo mucho más grande. Entonces me parece que muchas veces se nos va todo el tiempo en el que toque más duro el ejercicio y el que llegue más agudo y se nos va ahí como todo el tiempo y todas las otras cosas pues quedan muy desbalanceadas. Entonces me parece que una buena manera de estudiar es globalizar un poquito lo que significa la música y atacar vez a vez pues cada problema que vayamos teniendo. Ok, Daisy, muchas gracias y creo que con eso terminamos las preguntas.
Nuevamente yo te agradezco por este tiempo que nos has brindado, por este espacio. Es increíble escucharte hablar ahora y cuando te conocí hace 15 años, 15 años. la chiquilla que venía de Amagá y Dios ahora la mío, maestra Daisy, la manera en la que hablas con toda esta propiedad del instrumento, entonces me llena de orgullo, de verdad. Walter, si quieres decir algo más. Bueno, no, yo creo que ya nos ha expresado toda su experiencia, todas sus vivencias. Tal vez sí quisiéramos abrir un espacio, porque sé que hay muchos familiares tuyos aquí conectados y te quieren ay, saludar, sí pueden los abrir sus he visto, micrófonos y tan pueden bellos. saludarte, pueden interactuar aquí. Yo creo que este ya es el espacio para eso, para Ay, saludarnos, muchísimas interactuar. gracias. Hola, profe Daisy, señorela. Hola, Fiore, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien. Ay, ahora sí te puedo ver. Estoy muy bien, muy contenta de verte. ¿Cómo estás? Igual, yo estoy súper bien, muy contenta de verte. Casi lloro. Ay, tan bella. Bueno, me encanta saludarte, mi Fiore. ¿Estás viendo clases del CEFI? ¿Te están dando clases? Sí, señora, estoy aquí haciendo clases, pero pues no instrumento. Estoy Claro, de tareas. Sí. exacto, haciendo tareas. Bueno, eso está genial. No puedes dejar de ver las clases de música. Mientras pasa Voy todo a esto, hacer. hay que seguir estudiando. Te agradezco mucho por estar aquí y por verte de nuevo. Ay, Te bueno, mi quiero Fiore. mucho, profe. Un saludito. Yo también te quiero mucho. Chao, besos. Chao, mi amor, chao. Ay, qué bello. Sí, si alguno de los familiares o amigos quiere saludar a Daisy, lo puede hacer. Solo tienen que desactivar el icono del micrófono y ya pueden empezar a hablar. Hola, mamazota. Hola, no te veo. ¿Cómo Ay, ya te vi. Por Hola. acá, muy orgullosos de todo este momento, de recordar todas las anécdotas que has tenido y de dar a conocer ante tantas personas lo que se logra con dedicación, con esfuerzo, con pujanza, con perseverar. Eres un ejemplo en la familia de perseverar, todo lo que nos enseñó nuestros abuelos, nuestros padres, ahí está reflejado en ti. Nos sentimos muy orgullosos, aquí está tu hermano, la abuela, Maravilla, cuidándonos en este tiempo de cambio también para todos y de mucha reflexión, pero bueno, dar a conocer de todo el orgullo que sentimos la familia por ti. Te Ay, qué amamos. bonito. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Ay, tan bella. Ella es mi abuelita. Hola, Mita, ¿cómo estás? Te amo. No, definitivamente en toda mi carrera, mi familia ha sido, o sea, totalmente determinante. O sea, tuve desde un tío que vendió una trompeta y me dio el dinero para yo irme a estudiar a Venezuela. Mi familia, mi mamá y mi papá siempre han apoyado lo que yo he querido hacer y eso, la verdad, ha sido una fortuna, porque muy pocos tenemos la fortuna de que nuestros papás le digan sí a la locura de quiero ser cornista y quiero tocar, estudiar corno en la universidad y la verdad, pues hay muchos jóvenes que pasan muchas veces por esa dificultad de que en su familia no los apoyan o no se niegan rotundamente a que trabajen en la música o vivan de la música y pues yo tuve, como les he dicho toda la entrevista, todas las personas que me han apoyado de muchas maneras, sobre todo mi familia que ha sido totalmente incondicional.
Y está Fiorella despidiéndose todavía. No les escucho. Porque tiene sus micrófonos apagados. Tiene el Entonces, micrófono. cuando el micrófono está en rojo, está apagado. Si lo oprimen y queda en blanco, ya pueden hablar. Exacto. Creo que esto va a ser difícil. Pero bueno, igual a todos, por aquí estoy viendo algunos de mis tíos, a mis papás y bueno, un saludo muy, muy especial para todos ellos. Bueno, entonces creo que hemos ya llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias, Daisy, por aceptar esta invitación. Contentos y emocionados, llevamos sintiendo también este sentimiento durante todos estos días y obviamente pues contigo. Entonces, agradecerte enormemente por estar hoy aquí compartiéndonos tu experiencia, tus vivencias, tu perspectiva sobre el corno. Muchas gracias y bueno, seguiremos aquí impartiendo todas estas experiencias. Claro que sí, no, muchachos, de verdad, gracias a ustedes. Bueno, yo ya les he escrito a uno por uno que de verdad estoy amando y admirando este trabajo que están haciendo, de verdad ha sido genial, o sea, haber podido ver tantos cornistas que todos admiramos tanto, ver realmente cómo son, qué piensan, qué hacen, o sea, ha sido divertido, ha sido genial y para mí ha sido muy reconfortante ver que realmente los cornistas no somos tan enrollados como creemos. Eso ha sido maravilloso de ver de los grandes cornistas que han entrevistado, me ha parecido genial ver que realmente es muy importante el corno en nuestras vidas, pero definitivamente no es nuestra vida. Y ver todas esas facetas ha sido muy enriquecedor. Yo sé que para todos los que hemos estado aquí muy atentos a todas las entrevistas que han hecho, pues yo a ustedes los conozco, son prácticamente mi familia en Venezuela. A Diego es el que conozco más recientemente, pero pues hemos podido compartir muchos momentos de amistad y tocando y la verdad agradezco mucho y valoro muchísimo todo lo que están haciendo. Yo sé que vienen cosas muy buenas para el futuro cornístico de nuestro país y yo sé que esto tiende a mejorar una barbaridad y me encantaría estar ahí y hacer parte de todas esas cosas buenas que vienen. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para trabajar en lo que haga falta. Gracias a todos por estar. No sé si alguien más quiere decir algo. Diego. Nada, agradecer a Daisy por acompañarnos, por escucharla. Me pareció fantástico todo lo que dijo. La verdad, se pasó el tiempo muy, muy rápido. La 1:41, yo creo que es la vez que hemos ido más allá y Sí. Lau, muchas gracias por compartir tus experiencias, por compartir todo esto que compartiste con nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Estuvo genial. Sí. Sí, Daisy, muchísimas gracias de nuevo. De verdad, genial escucharte. Muy conmovedor, también muy inspirador. Realmente muy inspirador escucharte. De verdad, yo me siento ultra conmovida. Nada, agradecerte muchísimo pues por acompañarnos hoy. Bueno, genial. Y bueno, por favor sigan haciendo el trabajo que están haciendo porque lo estamos disfrutando mucho. Me imagino que debe ser bien complicado, pero muchísimas gracias y sigamos haciendo esto que está muy chévere. Sobre todo porque en las reuniones en la noche, Indira no deja hablar. Todos queremos hacer cosas y ella habla. Y regaña. Yo todas las noches soy, bueno, muchachos, al grano. La que no tenemos para mañana. Ya, bueno, llevamos 1 hora. Chao, pues. Sí, nos faltaba esa cota femenina ahí.
Lo sé, lo sé, lo sé. En todas las filas de cornos y en todas las grandes reuniones tiene que haber una mujer ahí Ojalá poniendo lo suyo. ojalá más de una mujer. Sí, la Sí. verdad. Sí, ojalá más de una mujer. Bueno. Bueno, Ya, bueno, yo voy a cerrar ya ahora aquí. Ustedes me van a disculpar, también voy a pedirles disculpas de una vez. Yo de verdad me enganché tanto con la entrevista y escuchando a Daisy que no grabé una gran parte de la entrevista. Sí, lo Ok, siento. yo puedo volver a repetir. Vamos a tener que volver a entrevistar a Daisy. No, está muy bien. Igual yo creo que lo valioso es poder compartir y escucharnos y conocernos un poquito más, porque la verdad poco nos conocemos. O sea, yo no había tenido pues mucho contacto con los cornistas en Colombia, porque pues todo el tiempo estudié en Venezuela, y hasta ahorita es que los estoy conociendo, que estoy identificando quiénes son, qué han hecho, y pues me parece maravilloso. Y pues lo mismo de mi parte hacia los demás, tal vez muchos no saben quién es Daisy o de dónde salió, cómo así de repente esta muchacha apareció y entonces me parece súper chévere este espacio para conocernos un poquito más. Y bueno, yo creo que ya es hora de ir a almorzar. Sí. Y bueno, sigamos adelante. bueno. Ya, bueno, voy a cerrar entonces. Muchas gracias, Daisy. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Gracias. Hasta la Adiós. próxima. Chao. Chao. Seguro. Chao a todos. Chao. Aquí Salcho. Ya sale el tren. Sí. ¿Te escuchaba?